Desde muy pequeño me han llamado la atención los cuentos de hadas, fantasías y mundos maravillosos que los humanos no pueden percibir a simple vista. Acostumbraba a recostarme en el techo de mi casa, viendo a las estrellas e imaginándome en una de esas historias. Yo pertenecía a una familia envidiable. Al decir esto no me refiero precisamente en el sentido económico, sino al estrecho lazo que nos conectaba. Es aquí donde mi historia comienza, hace 12 años. Nunca fui un niño sobresaliente. Podía estar horas y horas sentado admirando la belleza de un árbol. Reflexionaba mucho sobre sucesos que no tenían explicación alguna. Siempre fui un chico bastante solitario. En los fines de semana, cuando todos los chicos salían a la calle a divertirse, a pasársela bien, yo me quedaba en casa leyendo cómics o escuchando discos de los Beatles. Perdí amistades por la misma razón de que era muy reservado. Mi hermano mayor, John, por otro lado, era el hijo modelo. Tenía un promedio perfecto en el colegio y estaba buscando una beca deportiva para irse a estudiar al extranjero. Era mi ídolo. Siempre fue sin duda un gran ejemplo a seguir. Mi padre, un hombre exitoso, humilde y trabajador. Nunca le dio la espalda a su familia, pasara lo que pasara. Y por último, mi madre, una ama de casa con un gran corazón, siempre dispuesta a poner a los demás antes que a ella. Grandes ojos azules y pelo castaño, con esa sonrisa que puede poner de buen humor hasta la persona más infeliz del mundo. Hasta que un día, por azares del destino, en un abrir y cerrar de ojos, toda nuestra vida se fue por el vacío, cual arena entre los dedos. Es curioso cómo la vida de una persona, o en este caso de una familia, puede cambiar en cuestión de segundos. Era viernes, lo recuerdo perfectamente. Mi hermano mayor, John, era el nadador que representaría a su colegio en las competencias estatales que se aproximaban la siguiente semana. Por lo tanto, eso implicaba entrenamiento aún más arduo, lo cual lo obligó también a entrenar después de sus horas de clase. No contaba con que ese día iba a ser el último que le diría adiós. Las horas pasaban y mi hermano no regresaba de su entrenamiento. Esto llevó a mis padres a preocuparse cada vez más con el pasar de las horas. Alrededor de las 11 p.m. tocaron la puerta. Era un oficial con una expresión en su rostro bastante deprimente. Me exalté al ver esto y fui a la puerta corriendo a averiguar qué estaba pasando. Justo antes de llegar a la puerta vi la reacción de mi madre en shock, seguido de unos gritos desgarradores y llanto incesable. Mi padre atónito y con los ojos llorosos trataba de hacerse el fuerte, hasta que se quebró en llanto también. Tras ver esta escena le pregunté al oficial qué era lo que estaba ocurriendo. Él solamente me ignoró y se fue. Fue cuando escuché a los vecinos hablando de lo sucedido. Un conductor ebrio se estrelló contra una estación de autoservicio y parece que una de las víctimas fue el hijo mayor, John. Tras escuchar esto sentí que mi corazón latía más y más fuerte. De ese día en adelante las cosas tornarían aún peor. Después de este suceso, mis padres no volvieron a sonreír. Mi padre cayó profundamente en el alcoholismo hasta llegar al grado donde caía en la inconsciencia. Mi madre, por otro lado, sufrió de estrés postraumático. Comenzaba a hablar sola y a susurrar como si estuviera hablando con alguien. Yo trataba de consolar a mi madre, lo cual no ayuda mucho. Para mi padre, bueno, él siempre hacía como que yo no existía. Pasaba casi todo el día en la cochera, ahogando sus recuerdos en alcohol. La situación en mi hogar se podía sentir muy tensa después de aquella noticia. Eran las 9 de la mañana, justo 4 días después de lo sucedido con mi hermano John. El ruido de las sirenas me despertó de mi profundo sueño. Al momento de asomar mi cabeza para ver qué es lo que estaba sucediendo en la parte de afuera, pude ver a unos hombres vestidos de blanco, llevándose a mi madre por la fuerza, mientras mi padre le gritaba que era por su bien. Que no se preocupara. Yo bajé corriendo de inmediato, pero al llegar a la calle era muy tarde. Se había ido a la ambulancia, con mi madre dentro. Le reclamé a mi padre y este no contestó a ninguna de mis preguntas. La siguiente semana no salía de mi habitación, más que para bajar por comida e ir al sanitario. Lo único que quería era dormir y despertar como si todo hubiera sido una pesadilla. Que cuando abriera los ojos encontrara todo como antes. Aquellos desayunos en familia, las bromas de mi hermano John y la sonrisa de mi madre. No fue hasta la segunda semana, cuando me decidí a salir de mi habitación
para ir a ver cómo se encontraba mi madre. Tomé un baño, me lavé la cara, salí de casa y me dirigí a aquel hospital psiquiátrico donde la tenían recluida. Al llegar se podía percibir una vibra muy pesada. Entré al hospital y leí un cartel donde decían las horas de visita. Para mi gran suerte, aún estaba en el lapso. Pasé hacia la recepción y me dirigí a la señorita. Disculpe, ¿dónde me registró? Ella no se molestó en contestarme ni siquiera con una seña, a lo cual solamente tomé la pluma y la lista escribiendo mi nombre y registrando la hora en la que había entrado. Después proseguí a entrar a los jardines. Desde el otro lado podía ver a mi madre sentada en una silla de ruedas con ese gran pelo castaño. Al momento de cruzar los grandes jardines para llegar al otro extremo, donde ella estaba sentada, pude percibir su color pálido en la piel, su expresión escasa de vida. Le tomé de la mano y ella subió lentamente su cabeza hasta que nuestras miradas se cruzaron. «Mamá, soy yo, Tomás». Ella me miró fijamente y después bajó la cabeza para no volverme a hacer caso en el resto de la visita. Al salir del hospital y regresar a casa, llamaron del psiquiátrico. Ya habían varias llamadas perdidas de este. Mi papá no se molestó en contestar el teléfono, ya que tenía mejores cosas que hacer. En pocas palabras, significaba que estaba ahogado en alcohol en la cochera viendo fotos de él con mi hermano, ya difunto. No alcancé a responder el teléfono, por lo que la contestadora se hizo cargo. «Hola, hemos estado marcando varias veces y nadie responde. Es algo urgente. Se trata de la señora Parker». Este era el apellido de mi madre. Bueno, ella se acaba de quitar la vida. Al parecer estaba en los baños y rompió a puños el espejo. Y bueno, lo demás no hace falta decirlo. Algo extraño fue que no dejaba de gritar que su hijo fallecido la había ido a ver. Estaba muy exaltada. Lo extraño de todo esto es que no tenemos ninguna visita registrada. No pude soportar más y no quise escuchar el resto de la grabación. Tiré el teléfono. En ese momento sentí cómo mi cuerpo se rodeaba de un escalofrío. El aire comenzaba a faltarme y perdía la visión. Pensé que no necesitaría el inhalador, otra vez desde aquella vez a los 10 años. Rápidamente buscaba entre los cajones mi inhalador, hasta que llegó el punto en donde no pude más. Tropecé con el tapete y me golpeé la cabeza, con el borde de la mesa. Cuando desperté todo estaba borroso, no podía recordar nada. Fui como pude a buscar a papá a su habitación, mientras todavía podía sentir cómo mi mano sentía la sangre fluyendo desde la parte trasera de mi cabeza. Al llegar a la habitación, lo único que encontré fueron muebles vacíos, percheros en el suelo y una nota en la cama que decía lo siguiente: «Lo que Dios lo da, Dios lo quita. No sé qué vi en este mundo, solo quiero saber por qué a mí». No quise terminar de leer la carta completa, ya que parecía que era una carta de despedida. Algo así como si mi madre no hubiera sido la única que pensó en el suicidio. Pero entonces mi padre, ¿dónde estaba? Fue cuando llegué a la conclusión que se había ido lejos, lejos para olvidar, pues jamás lo volví a ver. Así es como perdí a mi familia en cuestión de días. Me di cuenta que de ahí en adelante estaba yo solo. Como yo era el único heredero de la familia, ya que era el único restante, me quedé a residir en la casa. Era totalmente legal, ya que acababa de cumplir 19 años. Recordé que mi padre guardaba sus ahorros dentro de un bote pequeño debajo de la cama. Era bastante, así que me alcanzaría para unos meses en lo que encontraba un empleo. Después de la pérdida de mi familia, no me quedó más remedio que vivir solo, ya que no tenía ningún pariente. Y sí, por si tenían dudas, yo también llegué a pensar en el suicidio. Pero decidí que no iba a ser como mi madre, ni mi padre. Yo iba a seguir adelante a pesar de todo, aunque fuera solo. Un día como cualquiera, yo regresaba del colegio, cuando justo frente de mi casa vi que un camión de mudanzas se estaba estacionando, y detrás venía una camioneta con personas dentro. Parecía una familia. No le tomé mucha importancia y proseguí a entrar a la casa. Aventé mi mochila a un rincón y prendí la TV. Después de un par de horas caí en sueño.
Al día siguiente me levanté como de costumbre. Me lavé la cara y al caminar por el estrecho pasillo con dirección a la cocina, pude notar por la ventana a la nueva familia. Al parecer era solamente un hombre de alrededor de 40 años, complexión robusta y tenía una pinta de bastardo. Terminé mi desayuno y tomé mis cosas. Al salir de casa me di cuenta que justo de la puerta de enfrente, la casa de los nuevos vecinos, salió una mujer corriendo mientras me gritaba: «Hola, soy tu nueva vecina, Isabel». Me preguntaba si me podía ir contigo al colegio. Yo accedí ya que no tenía problema alguno. Llevaba una mochila rosa y una gran cola de caballo. Era muy linda, con grandes ojos marrones y una sonrisa que solo se comparaba con las facciones casi perfectas de su rostro. Mientras caminábamos, ninguno de los dos decía nada. Ella rompió el hielo y me preguntó acerca de mí. «¿Cómo te llamas?» «Tomás», le contesté. Poco a poco nos hacíamos amigos. En el colegio, yo no era algo popular. Simplemente era uno más. Podía desaparecer y nadie se daría cuenta. La única vez que intenté hablar con alguien más que no fuera yo, fue con una hermosa chica que veía pasar por los pasillos. Un día me armé de valor y le pregunté su nombre. Ella nunca me contestó. Solamente me ignoró, como si no existiera. Tomó sus libros de su casillero y, como si yo no estuviera ahí presente, se alejó hasta que la perdí de vista entre los pasillos. Fue cuando me di cuenta que no estaba hecho para socializar, o al menos eso me daban a entender todos. Isabel, al parecer, también era una chica solitaria. En el colegio pasábamos todo el rato platicando y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. De ese día en adelante siempre la encontraba cada mañana para ir al colegio juntos y estar con ella la mayor parte del día, ya que era la única que me entendía. Casi siempre después de la escuela pasábamos la tarde contándonos historias de terror o algún suceso extraño que nos ponían los pelos de punta. Nunca faltaban los temas de conversación con Isabel. Ella me contó que su familia tampoco era una familia modelo, como ella deseaba. Su madre la había abandonado y la dejó con su padre. Él perdió el empleo a causa de su alcoholismo, una de las muchas razones por las cuales Isabel no le tenía un gran afecto. Una tarde no teníamos nada interesante que hacer. Entonces, de ella surgió ir a un lote baldío que estaba cerca de nuestras casas para contarnos historias de terror, sucesos paranormales. Ya saben, todo eso. Pasaron un par de horas y fue cuando ella cambió de tema drásticamente y me dijo: «Dime algún secreto que tengas que nunca se lo hayas contado a alguien». Yo me quedé pensativo, a lo que le respondí: «Está bien, te lo diré, con una condición. No quiero que me tomes por loco o por algo por el estilo». Ella me miró fijamente y me respondió: «Jamás haría eso». Respiré hondo y le conté: «Desde que era pequeño, no sé si sea un defecto o un don, pero había días en los que tenía sueños que, la mayoría del tiempo, se volvían realidad. Era como si predijera el futuro o algo así». Ella me miró con una cara de confusión y asombro y me preguntó de algún suceso que haya soñado y posteriormente se volviera realidad. Me quedé pensativo y no pude recordar ninguno en ese momento. Ella no le tomó importancia y después yo le exclamé: «Es tu turno de contarme un secreto, que nunca se lo hayas contado a alguien más». Ella tornó esa gran sonrisa en una cara seria y le pregunté que cuál era el problema. Ella se puso de pie y comenzó a levantarse el suéter. Mi reacción al ver esto fue extraña, ya que pasaron miles de cosas por mi cabeza que me avergüenza contar. Justo antes de levantarse la blusa hasta los pechos, se detuvo. Fue cuando la luz de la luna alumbró su estómago y pude notar un gran moretón que iba desde sus costillas hasta la parte baja del estómago. Me quedé en silencio con una cara de confusión. Le pregunté: «¿Qué demonios te pasó?». Y ella cortante respondió: «Mi padre». Fue cuando comprendí, y en efecto, su padre abusaba físicamente de ella.
Al momento de enterarme de esto sentí un fuego de coraje e ira por dentro. Isabel me suplicó que no se lo dijera a nadie, ya que era la única familia que ella tenía, y ella me aseguró que los abusos no pasaban de golpes, por lo que me dio a entender que su padre nunca la había tocado en un plan morboso. De igual forma, esto no me calmaba la ira que tenía dentro. Pasaron un par de minutos para que cada quien se fuera a su casa. Al llegar a casa, tomé un baño y me fui directo a la cama. A la mañana siguiente, Isabel y yo nos pusimos de acuerdo para ir al colegio. Decidimos ir a un lago famoso que estaba cerca del pueblo. Caminamos un par de horas platicando de tonterías, cuando justo en medio de nuestro camino, Isabel encontró una bicicleta descompuesta y oxidada. Quedó fascinada. Ella me sonrió y me pidió ayuda para repararla, a lo que yo al principio me negué, ya que esa bicicleta estaba bastante oxidada. Ella me preguntó, ¿acaso tienes una mejor idea para pasar el rato? Por lo tanto yo accedí con una sonrisa. La única cosa que faltaba, a pesar de nuestras ganas, eran un par de pinzas para cortar la cadena de los pedales. Cuando ella recordó, su padre había ido a una entrevista de trabajo, que entre comillas era lo mismo que irse a un bar toda la noche para embriagarse, lo cual no iba a estar en su casa. La idea de Isabel era entrar a su casa y robarle su caja de herramientas para que así podamos reparar la bicicleta. No perdimos el tiempo y regresamos al pueblo enseguida. Isabel entró primero a su casa y se tardó un par de minutos. Después salió con una sonrisa. En cara me dijo, todavía no llega mi padre. Entré sin perder tiempo. Ya dentro de su casa, Isabel me dijo que le ayudara a buscar las herramientas. Ella se encargaría de buscarlas en el piso de arriba y mi labor era buscarlas en la parte de abajo. Ella prosiguió a subir las escaleras y yo me quedé en la parte de abajo. Después de revisar un par de cajones pude notar la puerta al fondo de la cochera. Era una especie de sótano. Fui hacia allá a revisar si estaba la caja de herramientas que necesitábamos. Al momento de abrir la puerta pude notar un montón de cajas, a lo cual yo no le tomé importancia. Al momento de dar un par de pasos sentí como mis pies se hundían un poco en la madera. Me hice con un trozo de metal que estaba en el suelo para poder remover el tablón de madera. Lo quité con cuidado para no hacer ruido, y lo único que me encontré dentro fue un gran baúl de metal. Estaba sellado con un par de cuerdas. Rápidamente tomé el extremo de las cuerdas para poder deshacer los nudos, y fue cuando Isabel llegó y se percató de lo que estaba haciendo. Muy enfadada me preguntó, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Traté de explicarle en mi inconsciencia que yo pensé que eso eran las herramientas, pero su enojo era tan grande que no me escuchó ni una palabra de lo que dije. Empujándome me sacó de su casa, y yo estaba bastante confundido de qué es lo que estaba pasando. Todavía no podía digerir lo sucedido. Le llamé un par de veces, pero ella nunca contestó. Triste, regresé a casa y me senté en el sofá. La curiosidad se estaba apoderando de mí. Simplemente me carcomía por dentro. No podía comprender qué era lo que había en ese baúl, que había hecho enojar tanto a Isabel. Al día siguiente salí de mi casa para ir al colegio. Vi también salir a Isabel, a lo cual ella solo me miró y siguió caminando. Corrí detrás de ella, preguntándole qué es lo que había en ese baúl, a lo que ella me dijo exaltada, Tomás, entiende por última vez, eso no es de tu maldito interés. Quedé perplejo y le ofrecí disculpas. Escucha, Isabel, lo siento, no volveré a preguntar acerca de ese baúl. ¿Podrías perdonarme? Isabel se me quedó mirando y me sonrió. Eres un tonto, me gritó. Pasaron un par de semanas y al parecer aquel incidente de ese misterioso baúl había quedado en el olvido. Un día Isabel me invitó a su casa, ya que su padre había ido a beber y no tenía planeado regresar hasta el siguiente día. El plan era solamente comer botanas y escuchar un par de discos de los Beatles. La noche estaba saliendo de maravilla. Fue cuando Isabel tropezó y derramó un poco de soda sobre toda su ropa. ¡Demonios! Ahora tendré que tomar un baño. Espérame aquí, Tomás. No tardo. Ella se dirigió al baño y cerró la puerta con candado. Escuché el sonido de la llave y el agua caer. Fue cuando yo me recosté y escuché un par de canciones. De pronto sentí un vacío en el estómago. Me dirigí a la cocina para prepararme un sándwich.
Desde la mesa de la cocina pude asomarme y noté la puerta de la cochera abierta. Desde ese mismo ángulo podía ver la puerta que me llevaba al baúl. De pronto la curiosidad se apoderó de mí. El dilema ahora era abrir o no abrir el baúl. Yo sabía que la oportunidad para ver qué había dentro de ese baúl nunca iba a volver a ser la misma, a menos eso me hice creer. La curiosidad pudo más que yo, y fue cuando rápidamente me acerqué. Mis pasos eran cada vez más y más sigilosos a medida que la curiosidad se apoderaba de mí. Me acerqué hacia la puerta y sin hacer ruido levanté aquel tablón de madera. Ahí estaba ese gran baúl de metal. Me quedé inmóvil. No sabía si abrirlo o no. Es ahora o nunca, me dije a mí mismo. Podía sentir mi corazón latir cada vez más fuerte. Removí las cuerdas con un cuchillo y lentamente levanté la tapa de ese baúl. Este rechinaba de lo viejo y oxidado que era. Mis manos tibias se ponían en temperatura con el metal helado de aquel baúl. Poco a poco fui subiendo la tapa y el corazón me latía aún más y más fuerte. A medida que levantaba la tapa, mi curiosidad por ver lo que había dentro era infinita. Fue cuando dejé caer la tapa por completo. Lo que vi dentro de ese baúl me causó aún más shock y pánico que la noticia de mi madre, incluso más que la muerte de John. Comenzaba a faltarme el aire de nuevo. La visión borrosa regresaba y no tenía mi inhalador a la mano, igual que aquella vez que me desmayé en casa. Dentro de este baúl se encontraba el cuerpo de Isabel, que estaba en un grado avanzado de descomposición. No pude soportar más el ambiente de esta escena y caí al suelo desmayado. Tiempo después abrí los ojos y para mi sorpresa me encontraba en la habitación de Isabel. La cabeza me dolía con solo parpadear. Fue un sueño, qué alivio. Cuando volteé a mi izquierda, vi a Isabel sentada. Yo le sonreí con cara de alivio y ella me regresó la sonrisa, seguida de la frase: te dije que no abrieras ese baúl. Me estremeció por completo escuchar esas palabras. Le exclamé a Isabel que me dijera qué demonios era eso que estaba pasando, qué es lo que había en ese baúl. Isabel seriamente me respondió: ¿en serio no te acuerdas, Tomás? Isabel me volvió a ver fijamente, a lo que me repitió: ¿en serio no lo recuerdas? Fue entonces cuando recordé todo. Regresé a aquella noche, la misma en la cual falleció mi hermano. Yo tuve una pesadilla en la cual soñaba con John. Estaba en una estación de autoservicio y un conductor ebrio lo arrollaba. Exaltado por el sueño, me paré de inmediato y fui corriendo a buscar a John a dicha estación de servicio. Antes de avisarle cuál iba a ser su destino, una camioneta se estrelló contra los muros de contención, perdió el control y pasó por encima de John, matándolo instantáneamente. Pero el impacto de este no disminuyó en nada la velocidad de esta camioneta. Lo último que recuerdo es ver las placas venir hacia mí y después ver todo negro. Le pregunté a Isabel con los ojos llorosos por qué razón seguía vivo, a lo que ella me contestó: Tomás, tú estás muerto. Fue cuando comprendí todo. Me recuerdo en la misma escena de aquel día, al policía avisándole a mis padres sobre la noticia: señor y señora Parker, lamentamos informarles que ocurrió un accidente en una gasolinera cercana. Desafortunadamente, 2 de las víctimas fueron sus hijos, Thomas y John. Por esa razón el policía no me respondió aquel día, porque nunca estuve ahí. Cuando mi madre insinuaba ver a su hijo fallecido, se refería a mí. Por alguna extraña razón, ella era la única que podía verme, no a John. Al igual que mi padre, ahora entiendo que él no me ignoraba, sino no podía verme. La peor parte por esto
no registró la visita en aquel psiquiátrico, porque nunca estuve físicamente ahí. Mi madre se suicidó por mi culpa. Todo era mi culpa. En la escuela no me hablaban porque no existía, literalmente. Entiendo que la verdadera víctima de todo esto fue mi padre, un hombre que en cuestión de días perdió una familia, perdió su empleo, perdió su vida. Él es el valiente al tratar de seguir adelante a pesar de todo por lo que pasó. Isabel me vio con mirada triste y yo no podía decir nada ya que tenía en la garganta un gran nudo. Mis ojos estaban humedecidos y mi expresión un gran sufrimiento y dolor. Isabel, ¿qué era lo que había dentro de ese baúl? ¿Por qué puedo verte si estoy muerto? Ella me respondió: soy yo, Tomás. Mi padre me asesinó a golpes hace 2 años en un ataque de ira tras la noche en la que se dio cuenta que mi madre lo había abandonado. Bajé la cabeza, tratando de dirigir la información. Isabel me tocó el hombro y me dijo: Tomás, ¿sabes cuál es la peor parte de todo esto? Que mi padre fue el ebrio que los atropelló a ti y a John aquella noche.